Gente en algún momento vendrá a la tumba y, también, la mayoría reaccionará a las noticias sobrenaturales de la resurrección con el mismo escepticismo de los primeros discípulos. No debemos esperar que la gente acepte el sedal, el anzuelo y la plomada. La reacción a la tumba vacía. La reacción de María Magdalena es típica. Debemos reconocer que la mayoría de la gente reaccionará como María Magdalena. Es una suposición lógica. No está el cuerpo, entonces alguien se lo llevó. La resurrección de Jesucristo fue totalmente inesperada y permanece en nuestro mundo actual, totalmente inesperada. Es una sacudida, un insulto a nuestra visión del mundo, no solo a nuestra moderna visión del mundo. Si bien a los modernistas les gusta pensar que ellos son las primeras personas en la historia que notan que la gente muerta permanece muerta. Al Gore escribió acerca de la verdad incómoda del calentamiento global, pero déjeme decirle que la resurrección de Jesucristo es una verdad aún más incómoda que rebana a través de nuestras conjeturas normales. La gente está nerviosa acerca de los cristianos por muchas razones. Pagina 6. Enciendes la televisión y alguien te está pidiendo que le mandes tus ahorros. Hay escenas de mal gusto con peinados exagerados y maquillaje extremo. Hay gente manipulando serpientes, algunos rechazando tratamiento médico para sus hijos. Devotos en villas al norte de las Filipinas participaron en un sangriento ritual anual para celebrar el Viernes Santo, una celebración que mezcla la devoción católica romana y creencias filipinas del pueblo y ve algunas representaciones de la crucifixión de Jesucristo. Pag. 6. Los devotos crucificados pasaron varios minutos clavados a cruces en la provincia Pampaña mientras miles de turistas observaban y tomaban fotos del espectáculo, el cual la iglesia no apoya. Temprano por la mañana, varones penitentes encapuchados marcharon arduamente por las villas de la provincia bajo el ardiente sol mientras flagelaban sus sangradas espaldas con látigos hechizos. Otros cargaban cruces de madera para dramatizar el sacrificio de Cristo. Los devotos se someten a privaciones en la creencia de que tales sacrificios extremos son una forma de expiar sus pecados, obtener curas milagrosas para enfermedades o dar gracias a Dios. Alex Laranang, un vendedor de 58 años quien fue el primero en ser clavado a la cruz el viernes, dijo que lo hacía para buena suerte y para que mi familia esté sana. Si leyeran sus Biblias verían que Jesucristo, quien no conoció pecado, se convirtió en pecado por nosotros. Solamente Él es el único que murió por nosotros. María Magdalena dice, la tumba está vacía y alguien se ha llevado el cuerpo. La mayoría de la gente seguiría la conjetura común a menos que haya razones para pensar de otra manera. Y el número de testigos. 2. La reputación de los testigos. 3. Algunos no habiancreidoen JESUS. 1. Como sus hermanos carnales. Juan 7. 3-5. 2. Hasta lo consideraron loco. Marcos 3. 21. Pero al verlo después de su resurrección se hicieron sus discípulos. Hechos 1. 14. Algunos estaban escepticos después de la muerte de Jesucristo. 1. Tomás no aceptaría la palabra de otros. Juan 20. 24-25. 1. Hasta era un enemigo antes. 2. Saúl de Tarsus, quien más tarde sería conocido como Pablo el apóstol. Hechos 9. 1-2. La conversión de Saúl de Tarsus es evidencia poderosa de la resurrección. Su transformación antes de la resurrección, los discípulos de Jesús estaban temerosos y sin esperanza. Pagina 7. A, B, C, D, E, huyeron después de que Jesucristo fue arrestado. Marcos 14, 50. Pedro cobardemente lo negó 3 veces. Marcos 14, 66-72. Las mujeres lloraron su crucifixión. Lucas 23, 27. Después de su muerte, los discípulos estuvieron tristes. Lucas 24, 13-17. Después de su muerte, los discípulos se escondieron a puerta cerrada por temor de los judíos. Juan 20, 19, 2. Pero después de su resurrección adoraron a Dios sin temor y proclamaron a Jesús. Adoraron a Jesús en el templo. Lucas 24, 52-53.
B. Proclamaron a Cristo, a pesar de ser perseguidos. Hechos 5. 28-32,41-42. C. Pusieron el ejemplo con sus standards morales. Enseñaron a otros a vivir vidas santas. 1 Tes. 4. 1-7. EF 4. 25. Vivieron sus propias vidas de manera irreprochable. 1 Tes 2. 3-12. Suena esto como a gente que propaga mentiras deliberadamente. D. Dieron prueba con sus sacrificios. 1. Los apóstoles sobrellevaron muchos sufrimientos debido a sus testimonios. Primera de Corintios 4. 9-13. Recurso. Executable Outlines. Mark Copeland. Hechos 17. Cuando escucharon de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron, pero otros dijeron: queremos oírte otra vez hablar de este tema. Hechos 17. 17-1817. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. 18. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. 3. La respuesta. Pedro y Juan entraron a diferentes horas. Debemos ser pacientes y entender que la gente llegara y entrara a diferentes horas. Si bien Juan llegó primero a la tumba, esperó a Pedro. ¿Por qué? ¿Temor, respeto, desconcierto? No lo sé. Juan dice que cuando Pedro vio el manto doblado, creyó. ¿Qué fue lo que creyó? Que Jesucristo no estaba o que Jesucristo había resucitado. Creo que quiere decir que creyó que Jesucristo no estaba y que la tumba estaba vacía. Pagina 8. El hecho de que Juan haya dudado y esperado nos recuerda que debemos ser pacientes con otros cuando compartamos nuestra fe. 3. Mi hermana y yo crecimos en la misma familia. Yo me bauticé a los 7 años, mi hermana era una adolescente cuando tomó esa decisión. Estando en el ministerio he visto a muchos jóvenes bautizarse, pero también a alguna gente que se estaba muriéndose de cáncer y se bautizaron unos días antes de morir. Rob Ford era un profesor que tuve en el seminario. A los 17 años estaba llevando a cabo juntas de avivamiento con magníficos resultados. Tenía a un señor mayor con el que había estado estudiando y este señor finalmente estuvo de acuerdo en creer y quiso ser bautizado. Ford llegó a su casa mientras muchos de la iglesia esperaban en el río. Cuando se acercó, el hombre estaba borracho. Por su juventud y coraje, Ford le dijo que se podía ir al infierno y que él ya estaba harto de lidiar con él. Ford perdió el control. Ford sintió que tal vez en su orgullo a él le habría gustado poder decir que él había ablandado ese hueso difícil de roer. Es Dios quien da el incremento y crece su iglesia. Isaías 30. 18-18. Por lo tanto, el Señor esperará un poco y tendrá piedad de ustedes, y por eso será exaltado por la misericordia que tendrá de ustedes. Ciertamente el Señor es un Dios justo. Dichosos todos los que confían en el RV contemporánea. Aquel día el Señor les quitará el adorno de las ajorcas, los tocados y las lunetas. 2 P3. 9-9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Conclusión. Hay una frase famosa que nos habla de la roca movida. Dios no movió la piedra para que Jesucristo saliera, Él la movió para que los discípulos entraran y vieran. Pagina 9. Dios todavía puede mover piedras. ¿Qué es lo que está bloqueando tu corazón? En Newtown, con muchos de los padres de los 20 niños asesinados están sufriendo hoy, para ellos no hay mensaje más grande. Se levantó Jesucristo de la sepultura, está mi hijito con él. Le permitirás a Cristo que entre hoy en tu corazón y lo dejarás que te transforme. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. JESUS. Soporto la tentación. By Juan Quintero. Sumari. Muchas personas cuando se acercan a Dios comienzan a recibir pruebas. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4. 1 RV 60.
Comentario. Una vez que Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista y que los cielos se abrieran y el Espíritu Santo se posara sobre él, se escuchó un voz que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3. 17. Entonces este Hijo amado fue llevado al desierto para ser tentado. Pareciera ser una contradicción que después de ser declarado Hijo amado fuera llevado a recibir las pruebas de la tentación. El relato de Mateo 4 continúa relatando cómo Jesús después del ayuno fue tentado con la comida: Dile a las piedras que se conviertan en pan. Pero el Señor respondió: No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después fue con tentación de suicidio. El diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí. Pero Jesús respondió: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. La última de esta serie de tentaciones fue con la fidelidad. El enemigo lo llevó a un monte alto.